Bueno, mi nombre es Díaz Uribe Silva. Soy estudiante del programa de Historia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este trabajo pertenece al curso Procesos y Problemas del Mundo Antiguo y Medieval. Va dirigido a nuestra profesora Lida Tascón Bejarano. En esta oportunidad hablaremos sobre la fase 4, época medieval y la sociedad feudal. Los objetivos es comprender que las ideas, creencias y visiones del mundo surgen y son moldeados por las condiciones sociales y culturales y políticas de su época. Tenemos que hablar de la Edad Media, que fue un tiempo comprendido del siglo V al siglo XV aproximadamente. En el siglo V, año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente cae con su último emperador Rómulo Gústulo, cuando fue depuesto por el líder germánico Odoacro, y va hasta el siglo XV, 1453 aproximadamente, o una fecha tardía, 1492. Así que eh, ocurrieron algunos eventos muy importantes, y el primero de ellos, tres para ser exactos. El mundo latino cristiano del siglo IX al siglo XI toma fuerza este tiempo, y también se desarrolló en su máximo potencial lo que conocemos como la sociedad feudal. El otro tiempo importante dado en la Edad Media es el mundo bizantino, y ahí encontramos en este tiempo que era un imperio estable, centralizado, donde el emperador tenía prácticamente el absoluto dominio o decisiones sobre todo el imperio o el mundo bizantino. Pero también encontramos el mundo islámico a partir del año 610 aproximadamente, con Mahoma. Comenzó o nació una nueva religión, el islamismo, en el mundo, que hoy por hoy toma bastante fuerza. Así que fue una época y unos cuantos siglos marcados por sucesos, eventos que trascendieron, muy importantes. Pero concentrémonos un poco en el feudalismo. Según Wickham, el feudalismo es la dependencia entre el campesino y el señor. El elemento central del feudo es la relación entre el productor directo, que es el campesino, y un señor local, dueño y que controlaba las tierras y los recursos como tal. Esta podríamos decir, según Wickham, que es la definición de feudalismo. Aquí encontramos esta pirámide que nos ayuda a entender un poco cómo estaban organizados y cuáles eran las sociedades estamentales del feudalismo como tal, o de esa época. En primer lugar, tenemos al rey en toda la cúspide, con un poder muy limitado. Hay que decirlo, que el gobierno o la mayoría del gobierno era descentralizado. O sea, el rey no tenía injerencia, no tenía el dominio absoluto en todo el territorio. Entonces el rey el monarca está en la cúspide de la pirámide, pero no significa que él tenga el control absoluto. En cambio, después aparece un grupo de personas llamados los nobles, que ahí encontramos eh, los duques, los condes, también parte del clero, como cardenales, como obispos, y entonces se convierten ellos en esos señores feudales, grandes terratenientes, manejando tierra, manejando recursos. Y luego tenemos al clero, por decirlo de esta manera, y otro tipo de personas con menos capacidad, pero también importantes, como caballeros, guerreros, pero también como monjes, como sacerdotes, que vivían en monasterios. Y por último, en la base de la pirámide encontramos a los campesinos, que son los que trabajaban la tierra
los grandes señores feudales parcelizaban las tierras y las entregaban a campesinos y extraían del producto producido en estas regiones, en estos campos, y entonces así era como permanecía y se fortalecía hasta cierto tiempo el sistema feudal. Siguiendo adelante, encontramos el aspecto económico, y según Whitcomb, al caer el Imperio Romano de Occidente ya no existía una economía fiscal, ¿sí? O sea, promovida por el Estado, lo que da origen a los terratenientes, grandes señores dueños de muchas tierras, improductivas desde luego. Se fortalece la economía localizada o sectorizada por regiones, por pueblos, por haciendas. Se le da la consolidación del señorío, o sea, se le da toda la fuerza a ese señor feudal, se le da el control sobre la tierra, hay rentas agrícolas y hay un poder jurisdiccional, el cual se presenta en este tipo de economía o de aspecto económico. En las rentas agrícolas podemos entenderlo como las obligaciones económicas que los campesinos, escúchese bien, los campesinos, sobre todo los siervos, debían cumplir con su señor. Y habían tres condiciones muy claras. El campesino tenía que cumplir con rentas de trabajo, o sea, cumplir con horarios laborales, pero también con rentas en especie, o sea, lo producido tenía que entregar. No era una opción, sino que tenía que hacerlo, pero también tenía las rentas en dinero, a lo cual también se le llamó censo. Estas tres cosas hacían que el campesino, el siervo, siguiera siendo campesino y pobre, y que el señor siguiera siendo rico y acaudalado. Y el poder jurisdiccional, pues consistía en que el señor feudal tenía la autoridad legal y judicial sobre estas personas que vivían en su territorio. Ellos actuaban como jueces, actuaban como policía, actuaban como administradores, actuaban como autoridad política y, desde luego, hay una desigualdad en todo lo que estamos hablando. Pero esto es lo que se conoce como aspecto económico en la sociedad feudal. Siguiendo adelante, hablando del aspecto cultural, en el aspecto cultural, la cultura escrita no desaparece. Hablemos de, entonces, por cultura escrita de la educación. No desaparece, solo que el clero o la iglesia tenía bajo su control la escritura y la lectura. No le permitían a todos los ciudadanos, campesinos y demás, acceder a esta cultura, a este tipo de educación. Eran solo para un grupo privilegiado. De ahí las sociedades estamentales, que vamos a hablar de eso ahora un poco más adelante. Bien, la identidad romana se transforma en identidades locales y germánicas. Recordemos que el Imperio Romano Occidente fue invadido o poco a poco fue conquistado por pueblos bárbaros, por pueblos germánicos, y así pues hubo desde luego una multicultura, pero lo que dio origen a entidades locales y germánicas. La iglesia se convierte en la principal institución cultural, educación, memoria y legitimidad. Podríamos decirlo que en el aspecto cultural, aunque en el aspecto económico también, pero hablando de la cultura, la iglesia se volvió una autoridad completamente en este tiempo de la sociedad feudal. Muy bien. Y pasemos también al aspecto social, sin duda alguna importantísimo. Encontramos la desigualdad estructural, ¿sí? Encontramos la dependencia campesino-señor, encontramos la coerción, ¿sí? Como ejercer presión a causa del poder, hacer lo que el señor feudal quiere que se haga, fragmentación del poder, porque el rey no tenía todo el poder autónomo. Esto lleva a cabo la descentralización. Podemos decir que cada feudo era como un pequeño estado, dependiendo de otro.
el campesino como base feudal, dependencia estructural, y aquí estamos con la sociedad estamental. Todo esto nos habla de esa jerarquía que nos presenta esa pirámide. Pero quiero hacer un énfasis en la sociedad estamental. ¿Qué significa? En palabras nuestras, sociedad estamental era que el grupo de campesinos no podía o difícilmente alcanzaba a ser un señor feudal, ¿sí? Y entonces no le permitía llegar a esa élite, mucho menos alcanzar a ser un monarca, a ser un rey, los cuales limitaban mucho las posiciones sociales y políticas y el avance y el desarrollo de determinado grupo de personas. Sociedad estamental se conoce como una sociedad rígida, con poca movilización. Para concluir, la economía, la cultura y la sociedad forman un conjunto inseparable. El feudalismo es un sistema de extracción de excedente, legitimado culturalmente y estructurado por las relaciones personales de dependencia. La aristocracia domina porque es el dueño de la tierra, impone la cultura y organiza la sociedad en torno a ese beneficio aristocrático. El campesinado depende de la aristocracia porque el marco cultural y político no le ofrece alternativas reales al campesinado. Para concluir, el poder feudal fluye hacia abajo, pero los recursos que la hacen posible fluyen hacia arriba. ¿Qué pasaría si en aquel tiempo el campesinado se diera cuenta de que ellos eran los más importantes y que sin esa base campesina no existiría la nobleza, clero, y no existiría un monarca? Para reflexionar. Muchas gracias. Este fue la fase 4, la época medieval y la sociedad feudal.